¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de matemáticas. Vamos a continuar viendo los conceptos previos. Esta es la clase número 2. ¿Sí? En la clase anterior vimos lo que eran las propiedades de la potenciación. Ahora vamos a continuar con propiedades de la radicación. La primera propiedad es la distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. Vamos a tener una raíz enésima, ¿sí?, de índice n de a multiplicado por b, ¿sí? A por b. Esto es igual, vamos a aplicar la distributiva, ¿sí? Vamos a distribuir la raíz tanto para a como para b con los mismos índices, el índice n, ¿sí? Ahí tenemos raíz n de a por raíz n de b, ¿sí? Eso es aplicar distributiva con respecto a la multiplicación. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos raíz cúbica de 8 por 27. Eso es igual a distribuir la raíz cúbica para 8 y multiplicarla por la raíz cúbica de 27. ¿Sí? Lo que hacemos luego de eso es calcular la raíz cúbica de 8, que es 2, y calcular la raíz cúbica de 27, que es 3, y efectuar el producto. 2 por 3 es igual a 6. ¿Sí? Ese es el resultado de la raíz cúbica de 8 por 27. Por otro lado tenemos la división, ¿sí?, dentro de la raíz a dividido b elevado a un índice n. ¿Sí? Lo que hacemos es la distributiva, distribuimos la raíz enésima de a dividido la raíz enésima de b. ¿Sí? El ejemplo para esto, tenemos la raíz cuadrada, en este caso, de 16 dividido 4. Acuérdense que cuando no tenemos un numerito ahí en el índice de la raíz, es porque es un 2. ¿Sí? Hace referencia a un 2. Bien, para resolver eso, en vez de dividir 16 dividido 4, vamos a distribuir la raíz. Raíz cuadrada de 16 dividido la raíz cuadrada de 4. Para resolver esto, primero la raíz de 16 es 4 dividido 2, que es el resultado de la raíz cuadrada de 4. 4 dividido 2 es 2. La siguiente propiedad es raíz de otra raíz. En este caso vamos a tener una raíz encima de otra raíz de un número a, ¿sí?, donde una de las raíces tiene un índice m y la otra un índice n. Esto es igual a la raíz de ese número a, ¿sí?, y en el índice vamos a multiplicar los índices anteriores, es decir, m por n, ¿sí?, el índice de la raíz más grande por el índice de la raíz más chica, de la que está dentro. Es como la propiedad que teníamos de la potencia, otra potencia, que multiplicábamos los exponentes, en este caso multiplicamos los índices. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 64. ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esto? Multiplicamos los índices, 3 por 2. Volvemos a poner la raíz de 64 y resolvemos los índices, que es 6. ¿Sí? Ahora tenemos la raíz sexta de 64. Esto quiere decir que nos está pidiendo un número que elevado a la 6 nos dé 64. Ese número es 2. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 64. Continuamos. El siguiente concepto previo es la fracción generatriz, ¿sí? Es decir, de un número decimal hay que hallar su fracción. Tenemos el número decimal exacto como ejemplo, 2,46. Decimos que es exacto porque después de la coma conocemos el número, es decir, podemos determinar cuál es el número después de la coma. Vamos a convertir esto a fracción, este número decimal. Lo que hacemos es poner el número completo sin la coma, en este caso 246,
Debajo, como hablamos de exacto, vamos a poner un 1 y a ese 1 lo van a acompañar ceros. Puede ser un 0, pueden ser dos ceros, pueden ser tres ceros. Eso va a depender de la cantidad de lugares que haya después de la coma en el número decimal. Es decir, la cantidad de decimales que tenga. ¿Cuántos números tengo después de la coma? Dos números. Entonces al 1 lo acompañan dos ceros. Bien. Para que la fracción generatriz esté del todo correcta, lo que hay que hacer es lograr que esa fracción sea irreducible, es decir, que no se pueda simplificar más. Para esto vamos a simplificar esa fracción. Podemos ver que tanto numerador como denominador se pueden dividir por 2. Entonces al numerador lo dividimos por 2 y eso nos da 123. Al denominador lo dividimos por 2 y eso nos da 50. Y ahí obtuvimos la fracción generatriz. Por otro lado tenemos el número decimal periódico puro, ¿sí? Es, como ejemplo, 1,44444, ponemos puntos suspensivos porque continúa, es decir, se va a repetir infinitamente en 4. Bien, a esto, ¿cómo lo podemos expresar para no escribir todos los 4? Vamos a poner 1,4 y encima de ese número que se repite, vamos a poner un arquito. ¿Sí? Ahí decimos que ese número es periódico, que se repite. ¿Sí? ¿Cómo pasamos esto a fracción? Línea fraccionaria, ponemos el número entero, sin la coma, ¿sí? El número completo, 14 en este caso, y le vamos a restar la parte no periódica, es decir, toda aquella parte que no está debajo del arquito. En este caso, la parte que no está debajo del arco es simplemente 1. Debajo vamos a poner un 9 por cada número que haya debajo del arquito. Es decir, en ese 1,4 que vemos, debajo del arquito hay solamente un número. Entonces ponemos como denominador un 9. Si hubiese dos números debajo del arquito, pondríamos dos 9. ¿Sí? Bien. Vamos a resolver el numerador. 14 menos 1 es 13. Y el denominador no hay nada para resolver. Ponemos simplemente 9. Esa es nuestra fracción generatriz de 1,44. Luego tenemos números decimal periódico mixto. Esto quiere decir que va a ser una mezcla entre lo que es el número decimal exacto y el número decimal periódico puro. Es una combinación de los dos anteriores. En este caso vemos el ejemplo 1,2455555, se repite el 5 sucesivamente, ¿sí? Infinitamente. ¿Cómo vamos a expresar esto? Vamos a poner 1,24 y el 5, que es el que conocemos, y el arquito encima del número que se repite. ¿Sí? Ahí vemos que tenemos una parte decimal exacta y una parte periódica, que es la que está debajo del arco. ¿Cómo convertimos esta fracción? Línea fraccionaria. Ponemos todo el número, en este caso 1245, y a eso le restamos la parte no periódica, 124, bien, y debajo vamos a poner un 9 por cada número debajo del arco. Como hay solamente un número debajo del arquito, ponemos un solo 9, y a ese 9, como estamos hablando de mixto, vamos a agregarle ceros. ¿Cuántos ceros? La cantidad de ceros es la cantidad de números exactos que haya después de la coma. Aquí tenemos el 24, es el número exacto, no se va a volver a repetir. Ese número 24, en teoría son dos números, dos dígitos. Entonces al 9 en el denominador le vamos a agregar dos ceros. Bien, para continuar, resolvemos el numerador. 1245 menos 124 es 1121 sobre 900. Esa es nuestra fracción generatriz. Fracciones equivalentes. Aquí vamos a ver un gráfico, ¿sí? ¿Qué es una fracción equivalente? Son aquellas fracciones que representan la misma cantidad.
Para entender esto vamos a ver un esquema de cantidades y vamos a ver qué fracción representa cada uno. Tenemos una circunferencia. A esa circunferencia la voy a dividir en dos partes, ¿sí? Las voy a cortar al medio de la circunferencia y voy a pintar una de las partes. Eso quiere decir que yo de esas dos partes de la circunferencia tomé una, ¿sí? El denominador hace referencia a la cantidad de partes y el numerador a la cantidad de partes pintadas, ¿sí? En este caso pintamos una parte, de las dos partes obtuvimos una. Otra circunferencia, la misma, el mismo tamaño, pero esta vez la voy a dividir en cuatro, ¿sí? Voy a pintar dos partes. Es decir, de las cuatro partes que obtuve cortando esa circunferencia, pinté dos partes. La misma circunferencia, pero esta vez la voy a cortar, la voy a dividir en 8 partes, ¿sí? Y voy a pintar 4. Es decir, de las 8 partes, pinté 4. ¿Qué vemos acá? En las tres circunferencias la cantidad pintada es la misma, ¿sí? Es decir, fíjense las fracciones, cada fracción representa la misma cantidad. Esas fracciones tienen números distintos, pero son equivalentes, equivalen a la misma cantidad. Si de la primera fracción yo quiero pasar a la segunda fracción, ¿cómo convierto la primera en la segunda? Fácil, multiplico numerador y denominador por 2. Si de la primera fracción yo quiero irme a la tercera fracción, o sea, convertir la primera en una fracción equivalente como la tercera, multiplico por 4. Multiplico numerador por 4, es decir, 1 por 4 es 4, y multiplico denominador por 4. 2 por 4 es 8. ¿Sí? Ahí tenemos fracciones equivalentes. Siempre que se quiera conseguir una fracción equivalente, hay que multiplicar numerador y denominador por el mismo número. ¿Sí? En este caso, si se puede dividir, también. Si podemos ir de la tercera a la primera, ¿qué vamos a hacer en vez de multiplicar? Ir en reverso, vamos a dividir. Bien. Para la próxima clase, vamos a continuar en la clase número 3 con lo que es radical, extracción de factores, ¿sí? Dentro de los radicales. Muy bien, hasta luego chicos.